Sean bienvenidos, estimados seres acusmáticos. En esta ocasión, develaremos la identidad o identidades de los primeros seres humanos que hicieron música. Y no me refiero a esto. Tampoco a esto. Sino a verdaderos seres pensantes e inteligentes que fueron los primeros en la historia de la humanidad en crear obras de arte en base a la combinación científica de sonidos. ¿Están listos? Pues escuchemos. El 24 de febrero de 1607 fue estrenada la ópera L'Orfeo del maestro italiano Claudio Monteverdi, que es considerada, junto a otras, la primera ópera de la historia de la música. La ópera es un género musical basado en un drama o tragedia teatral en la que todo se desarrolla musicalmente, y sería de tal trascendencia que hasta la actualidad es constantemente practicada y ejecutada, además de ser toda una consagración para cualquier compositor. Quando i sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Pero lo más importante de esta exquisita obra del maestro Monteverdi, además de consolidar la transición del estilo renacentista al estilo barroco, es que su libreto se basa sobre el mito del primer músico de la historia, Orfeo. La historia de Orfeo trata de aquel músico solitario que era capaz de comunicarse a través del sonido de su lira con los animales de la tierra y las criaturas de ultratumba, enamorado de la ninfa Eurídice, cuyo amor lo hizo descender hasta los infiernos. Fue el mismo Apolo quien regaló a Orfeo la lira y las musas le enseñaron a tocarla. Antes de Orfeo, las manos humanas se mostraban incapaces de extraer de los instrumentos armonía alguna. Así fue hasta el nacimiento de Orfeo, el primer mortal capaz de desarrollar la ciencia y el arte de la música. Esto es lo único que deseo revelarles del mito de Orfeo. Les invito a indagar más sobre su historia y les dejo una lista de las obras musicales compuestas en su honor para que puedan apreciar el respeto y la admiración de tantos maestros compositores que le dedicaron su música a Orfeo, el primer músico de la historia. Presente, vissi già mesto e dolente, vissi già mesto e dolente. Para terminar esta primera parte, cabe destacar que existen dos músicos más, que serían los que siguen a Orfeo. Estos fueron Linos, que era medio hermano de Orfeo, y como tal, Orfeo le enseñó a este la música. En Tebas fue designado como instructor de música de Heracles, a quien enseñó a tocar la lira. El tercer músico de la mitología griega fue Anfión, que era hermano gemelo de Ceto. Anfión y Ceto fueron un modelo de entendimiento entre hermanos que en vez de presentar una competencia, representaban un ejemplo de compensación. Mientras Ceto sobresalía en las labores más rudas y manuales, como por ejemplo la ganadería, Anfión era el lado delicado, aficionado a la música y al arte. El dios Hermes fue su mentor. Se dice que él mismo le regaló una lira y le había enseñado a tocarla. Y lo hacía con tal gracia que se cuenta que en la construcción del muro de Tebas, mientras Ceto tenía que esforzarse en cargar los pesados bloques, Anfión simplemente tocaba su lira, de tal manera que las piedras le seguían espontáneamente y se colocaban en su sitio. Para ser realistas, estos son cantantes y músicos míticos, de cuya real existencia a veces se duda. En cambio hay otros nombres cuya existencia no se pone en duda.
y que acreditan su existencia musical en textos escritos por ellos mismos. Estos fueron Terpandro de Lesbos, inventor del gnomos citaródico, y Arquíloco de Paros, quien inicia la introducción de lo popular en la música artística. Es innegable que nuestra música, además de ser influenciada por la cultura griega, es heredera de la historia del pueblo de Israel, es decir, de la cultura judía y la cultura cristiana. Dicho esto, podemos afirmar que el primer músico de la historia de Israel fue Yubal, que es mencionado en las Sagradas Escrituras de esta manera. Yabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Yubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Yubal fue un descendiente de Caín, hijo de Lamec y Adá, y hermano de Yabal, y medio hermano de Tubal-Caín y Naamá. Yubal es descrito como el antepasado de todos aquellos que tocan el arpa y la flauta. No se tienen más datos sobre Yubal, sin entrar en la especulación. Solo resaltar que existe un absurdo debate sobre si el primer músico, Yubal, que al ser descendiente de Caín, su música no era del agrado de Dios. Durante el periodo de migración del pueblo hebreo, es muy probable que la música y las fiestas fuesen objeto de manifestaciones populares, más o menos espontáneas, llevadas a cabo por personas no instruidas en el arte de la música. No fue hasta la época de la sedentarización y una vez establecida la monarquía que aparecieron los músicos profesionales. El más célebre de todos ellos fue sin duda alguna David, que ocupó el cargo de músico personal del rey Saúl. David será recordado desde la vertiente musical como el instrumentista por excelencia. El instrumento que tocaba era el quinor, una especie de lira o cítara. Dicho instrumento lo tocó en muchas ocasiones, cuando apacentaba sus ovejas, cuando calmó la melancolía del rey Saúl. De hecho, se ha considerado a David como el padre de la musicoterapia. En síntesis, lo más importante que debes retener de este video es que existen 3 vertientes para explicar el origen del primer músico de la historia. El primero es una línea mitológica que nos muestra la historia de Orfeo y otros músicos de la mitología griega. La segunda vertiente es la que nos dejan pocos escritos sobre algunos músicos y cantantes, como Terpandro o Arquíloco. Y la tercera vertiente, y para mí la más importante, es la historia del pueblo hebreo que nos presenta a 2 personajes muy importantes en la música. Uno de ellos fue el primero, que fue Yubal, y el otro fue el que perfeccionó el arte de la música, dotado por Dios, el rey David. Si te gustó el contenido de este video y del canal, no dudes en compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.